arte de hacer las preguntas correctas? Soy Candela Antón, tu antropóloga de confianza. Y en esta serie estamos domando el pensamiento crítico, cosa muy necesaria para los tiempos que corren. Hoy vamos a hablar del arma más poderosa del pensamiento crítico, la pregunta. Pero no cualquier pregunta, la pregunta correcta. Porque resulta que la mayoría de la gente hace las preguntas equivocadas y por eso llega a respuestas equivocadas. Asumir de forma crítica la realidad pasa por la capacidad que tengamos de dudar racionalmente de la información que se nos presenta, cuestionarnos sus fuentes, contrastarlas y persistir en la búsqueda y construcción de certezas sobre la base de sólidas razones y no solo de emociones volubles. Por supuesto, en medio de un apagón generalizado o de los alumbrones ulteriores, pensar de forma racional, de forma crítica, es mucho más difícil. Pero aquí estamos para insistir en ello, porque nos va la vida como nación en esas certezas que nos traten de socavar. Así que suba el volumen para que en su barrio sepan que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Bella muchacha de Texas, ¿por qué te vas y me dexas? Ya la. Pero la mujer de Nevada es la más agraciada. Ya la mujer de Connecticut es la más ecléctica. Ya y la mujer de Utah también. Primera pregunta. ¿Qué pasa con Utah y por qué de repente nos interesa tanto que hasta en el título del programa se cuela? Pues resulta que hay ahí una guerrilla LGTBQ marxista-leninista, probablemente dirigida desde La Habana. Pero el cuento es más largo. Todo empezó con el asesinato de Charlie Kirk, un conocido vocero de la ultraderecha trumpista. Entusiasta del rifle y la pistola, Kirk se convirtió en víctima de la masiva y descontrolada posesión de armas de fuego en Estados Unidos. Y debido a su discurso fascistoide y racista, las sospechas recayeron sobre aquellos que más motivos tenían para detestarlo, los inmigrantes. Pero pese a las plegarias del gobernador de Utah, el asesino no era ni latino, ni negro, ni musulmán. Tyler Robinson es un joven blanco de familia republicana, repleta de trumpistas acérrimos y tan entusiasta de las armas como el propio Charlie Kirk. No obstante, las acusaciones siguieron tomando rumbo a la izquierda, ya sea por supuestamente de celebrar el asesinato o como forma más o menos velada de incriminar. El que busca, encuentra, porque cuando no nos hacemos las preguntas correctas, cuando solo actuamos en función de prejuicios, respuestas preestablecidas, intereses, no se adecuan los criterios a la verdad, sino que se construye una forma tergiversada de la realidad que tribute como respuesta a esos prejuicios e intereses. De ahí que no sorprende que ahora el asesino se presente como un joven corrompido por la ideología de izquierda y que la maquinaria mediática trate de capitalizar la muerte de Charlie Kirk como argumento para apuntalar aún más la ola reaccionaria en Estados Unidos. Lo que sí sorprende es que lleguen al extremo de insinuar que una milicia trans cometió el crimen. Armed Queers es una organización que surgió para defender por las armas la integridad física de personas de la comunidad LGTBQ estadounidense que se sentían amenazadas por el auge fascistoide en esa nación, particularmente por su muy violento discurso de discriminación por razones de identidad de género y orientación sexual. No hemos encontrado documentos o declaraciones que la vinculen con una agenda antigubernamental o de desestabilización, pero ¿quién necesita evidencias cuando se tiene a Mario Pentón? ¿Recuerdan en el programa pasado la calumnia difundida por los medios e influencers de la contrarrevolución? Si no la recuerdan, vayan a ver el programa, está en YouTube. Uno de los operarios de esa mentira fue nuestro querido Pentón, que apenas ayer montó todo un show de afirmaciones en frenético impulso. Armed Queers no solo entrenaba a miembros de la comunidad LGTBQ en el uso de armas, sino que también los adoctrinaba nada más y nada menos que con marxismo-leninismo,
porque buscan llevar la revolución a Estados Unidos. Y por supuesto, según Pentón, esta guerrilla queer tiene vínculos con la revolución cubana. Combina, ojo ahí, activismo con antiimperialismo y han enviado miembros a La Habana, seguramente a recibir asesoría del PCC. No se extrañen si, además de propaganda ultraderechista, el asesinato de Charlie Kirk les sirve a esta fauna para ratificarnos en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo. Todo puede suceder en esa democracia donde la opinión no es tan libre como les gusta afirmar. Incluso han llegado a amenazar con quitarle la visa a los que hablen de manera incorrecta sobre Charlie Kirk. Y le sirve cualquiera, incluso una periodista con una larga hoja de servicio contraria al gobierno cubano. Mónica Baró en su momento se burló de la muerte de uno de los nuestros, Iroel Sánchez, y no le pasó mucho por allá, pero ahora se equivocó de mala manera. Hagamos entonces un alto en el camino, porque si algo tienen en común todos los personajes del cuento que le acabamos de hacer, es que tienen un posicionamiento a favor o en contra de Palestina. Si Charlie Kirk, Pentón y la maquinaria de la contrarrevolución apoyan al sionismo, Armed Queers y nosotros, estamos con los palestinos. Y ese nosotros incluye a Gabriela Fernández en La Mira. Estamos asistiendo a una explosión de solidaridad inaudita que se expande por todo el planeta y que parece no detenerse. Mientras la creciente flotilla sigue cruzando el Mediterráneo decidida a romper el bloqueo y tras 2 atentados mediante drones explosivos, cientos de miles de personas se están uniendo activamente contra el genocidio del pueblo palestino. Lo hemos visto de forma masiva en México, Qatar, Túnez, París, Londres, Bruselas, Roma, Nueva Zelanda, Brasil, en la Vuelta Ciclista. En Túnez, 23 barcos de la delegación magrebí se han unido a la Global Summit Flotilla, fortaleciendo una iniciativa a la que acaba de sumarse el importante buque de emergencias Life Support. De Sicilia ya han zarpado 18 buques más, con 150 personas a bordo, incluyendo 4 eurodiputados, que se unirán a otros 10 buques que permanecen en alta mar y otros 6 procedentes de Grecia. Negar el genocidio en Palestina, justificar al agresor y sobre todo darle la mano tendría que suponer un conflicto moral profundo independientemente de las creencias religiosas o políticas que se manejen. Si no alcanzara la vergüenza propia, al menos debería bastar la que debe dar mostrarse ante un mundo que está viendo en directo la masacre y que se ha posicionado del único lado ético posible. Del contrario, el que están Marco Rubio y Netanyahu de la mano, reafirmándose un apoyo inquebrantable. Y no es que la diplomacia norteamericana sea incapaz de abandonar a un aliado por presión social. Recordemos al pobre de Zelensky. En realidad Estados Unidos se ha convertido en una potencia haciendo pan con sufrimiento ajeno y la única lealtad realmente inquebrantable para lograrlo es la que le debe al poder. Hello, I'm Ted Pike and this is my wife, Lynn. Today a foreign government, Israel, operates the most powerful lobby in Congress. This is AIPAC, the American Israel Public Affairs Committee. Through control of Congress, Israel demands and gets nearly $5 billion annually. No elected official dares criticize Israel for fear the Jewish lobby will accuse him of anti-Semitism, the kiss of death for any politician. The president also knows what Israel wants, Israel gets. To act otherwise is political suicide. Tan importante como brindar apoyo a las víctimas es cuestionarse quiénes son los culpables y cómo podemos detenerlos. Si no, estaremos poniendo parches en los agujeros de las bombas mientras al agresor le convenga lanzarlas, o hasta que la tierra aguante. Nos vemos en La Mira. El fin de semana en Jibara se dio una manifestación de personas desesperadas ya por la terrible situación del sistema eléctrico nacional. La respuesta no fue la represión como en otros países, incluso Estados Unidos. Hasta allá fueron nuestros dirigentes, los hombres y mujeres del partido del gobierno de Holguín, para dialogar con esas personas que expresaban su descontento. Y háganse esta pregunta: si no hay más petróleo, si no hay menos apagón, si no hay más comida, si no desaparece la inflación, si no hubo golpes, ni balas de goma, ni gases lacrimógenos, ¿cómo fue que lograron aplacar los ánimos de los manifestantes? La respuesta está en la moral, la respuesta está en la valentía política de los revolucionarios. No podemos escondernos ante esos problemas, sino salir a enfrentarlos, con paciencia e inteligencia, con la sensibilidad imprescindible para estos difíciles tiempos. Y a esa valentía, a esa sensibilidad que brindan autoridad moral, pero que no distingan a un dirigente del pueblo, sino que lo afianza como parte de él, hay que sumarle argumentos. Pero no nos crean a nosotros, que sean 2 mujeres jibareñas las que nos brinden su testimonio, en exclusiva, para Confío.
El pasado 13 de septiembre, un grupo de pobladores de Jibara salieron a expresar sus insatisfacciones ante la situación electroenergética que atraviesa el país. Verdaderamente ha sido polémico lo vivido por estos días por acá, por Jibara, cuando todos estamos viviendo las situaciones que vive nuestro país, tanto la situación energética como las carencias que está viviendo hoy nuestro pueblo cubano. Y bueno, Jibara no está exento de lo que se está viviendo en estos momentos. Nosotros estamos al tanto, fuimos presentes, fuimos testigos de lo que ocurrió en nuestro pueblo, pero bueno, tenemos que resaltar que Jibara es un pueblo de paz, Jibara es un pueblo humilde, un pueblo trabajador, un pueblo muy servicial que siempre ha prevalecido el amor entre los vecinos, el amor entre los compañeros, y siempre hemos salido adelante bajo cualquier situación, cualquier circunstancia. Hemos vivido momentos difíciles, pero siempre ha prevalecido la unidad entre los jibareños que vivimos hoy aquí. Tenemos que tener confianza de que saldremos victoriosos junto a los factores, junto a la dirección de nuestro territorio, que estoy segura que están en las máximas condiciones, con todo el deseo, con todo el ánimo de buscar soluciones a las problemáticas que se presentan, y con la unidad de todos, con el apoyo de todos y la ayuda de todos, nosotros podremos salir de esta situación. ¿Quiénes son los que se beneficiarían con un estallido social en Cuba? ¿Quiénes son los que esperan frotándose las manos cada vez que empeoran los apagones? ¿Quiénes son los que celebran, apoyan e incluso impulsan medidas contra Cuba para recrudecer el bloqueo y hacernos pasar más trabajo a todos los que aquí vivimos? Se hizo viral en redes una frase que se le adjudicaba al nefasto miembro de la mafia anticubana Carlos Jiménez, pero que en realidad es de la autoría de Rafaela Cruz, quien publicara en Diario de Cuba celebrando que Jiménez pidiera a Trump volver a prohibir remesas y viajes a nuestro país. La señora Cruz dice en su escrito, con hálito nazi: estamos en guerra contra ese parásito y las guerras no son bonitas, las guerras requieren enormes sacrificios. Quien quiere una Cuba sin castrismo debe estar listo a pagar el precio, debe estar listo a sacrificarse y peor, mucho peor, debe estar listo a sacrificar a sus seres queridos, llevando al país al punto donde las familias en esta isla sufran lo indecible en escaseces de todo tipo. Sin MIPYMES, por ejemplo, que son sostenidas gracias a las remesas, el castrismo tendría que desviar más recursos desde otros sectores hacia alimentación y medicina. Colapsaría definitivamente el sistema eléctrico, colapsaría la economía, el desastre sería absoluto. Por supuesto, tanto Jiménez y los otros mafiosos como Marcos Rubio y María Elvira, igual que Doña Cruz y el equipo de Diario de Cuba, no viven en este país, no van a sufrir esos sacrificios que demandan por la libertad. Y habría que hacerse la pregunta, ¿esa es la Cuba que queremos? Una Cuba en la que gente así ejerce el poder. Pero vayamos cerrando con nuestra antropóloga de confianza, con la misma que empezamos, para que responda preguntas o, más importante, nos ayude a hacernos las preguntas correctas. Antes de evaluar cualquier información deberías preguntarte, ¿quién dice esto? ¿Qué credenciales tiene? ¿Qué intereses podría tener para que yo me crea esto? No se trata de desconfiar de todo, como hablábamos en un capítulo anterior, sino de entender el contexto. Una afirmación sobre salud no tiene el mismo peso si viene de un médico investigador que de un influencer que vende suplementos. ¿Las conclusiones se siguen lógicamente de las premisas? ¿Hay saltos en el razonamiento? ¿Se está confundiendo correlación y causalidad? Por ejemplo, las ventas de helados aumentan cuando aumentan los ahogamientos. Por tanto, los helados causan ahogamientos. ¿Ves el problema? ¿Qué evidencia apoya esta afirmación? ¿Es evidencia de calidad? ¿Qué evidencia la contradiría? Y la pregunta más importante, ¿qué tendría que ocurrir para que yo cambiara de opinión? Si no puedes responder a esta última, no estás pensando críticamente, estás siendo dogmático. Si el bloqueo no existe, ¿por qué tanto esfuerzo en recrudecerlo? Si el socialismo es un fracaso, si el cubano es un estado fallido, ¿para qué invertir tanto tiempo y esfuerzo en destruirlo? Si a los Freedom Fighters de Diario de Cuba, del Congreso estadounidense, si a los Mario Pentón del Mundo Libre les preocupa tanto la suerte de nuestro país, de nuestro pueblo, si tanto invocan a los mambises que un día como hoy firmaron la Constitución de Jimaguayú, ¿por qué no vienen a sufrir junto a nosotros o a batirse contra los que supuestamente nos tienen oprimidos? Como hicieron Martí, Gómez y Maceo, como hicieron Fidel y el Che. Si nuestros dirigentes están tan desconectados del pueblo, ¿por qué en Jibara hubo diálogo y no represión? Y si el marxismo-leninismo, con guión o sin él, es una ideología tan inútil y arcaica, ¿cuál es el miedo? ¿A qué le temen en realidad?
¿No les parecen buenas preguntas? ¿Cuáles son las de ustedes? Déjenlas en nuestras redes sociales y sigamos el debate. Por acá, por el vidrio. Regresamos el próximo martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.